Señores, continuamos nosotros con el desarrollo de su espacio Diario 16. De verdad que nos sentimos súper contentos como equipo de recibirlo aquí en el programa los días antes de la pausa comercial, cuando nosotros tenemos que hablar de una figura como don Andrés L. Mateo, que uno dice poeta, escritor, novelista, filólogo, crítico literario, ensayista. Yo duraría por lo menos como hasta las 12 del mediodía diciendo todo lo que hay que decir de esta figura. Yo siempre les digo a ustedes, y lo hago de manera cotidiana, que tenemos una gran oportunidad dentro de todas las organizaciones políticas para escoger los mejores hombres y las mejores mujeres. Eso de que, ay, que voy a ver que usted tiene una bandeja grande, pero dentro de esos que uno tiene que tener ahí a la mano para decir, esta figura a nosotros nos interesa tener en el Congreso de la República, es don Andrés L. Mateo. Yo espero que salga ganancioso de este proceso. Don Andrés, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Se sorprendió don Andrés cuando Alianza País lo escoge para que represente una candidatura a diputado por la circunscripción número 1? Bueno, yo soy independiente dentro de Alianza País, como lo es el doctor Senencaba, como lo es Guadalupe. Pero antes de la selección, nosotros tuvimos un amplio espacio de reflexión alrededor de la función legislativa en la República Dominicana. Porque si tenemos muchos déficits desde el punto de vista de la expresión de lo que constituyen las instituciones públicas y su funcionalidad, se habla incluso de anomia en el sentido en que ha sido prácticamente inviable. Desde finales del siglo XIX es una de las grandes preocupaciones de los políticos, de los intelectuales. Pero si hablamos de anomia en el sentido contemporáneo de la palabra, quizás una de las instituciones más anómicas y más desacreditadas que existe en el país son las cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, porque en realidad están extraordinariamente alejadas de la función de lo que es un legislador, porque un legislador no es nada de lo que hemos visto en los últimos 40 años, con contadísimas excepciones. Un legislador es otra cosa. Y desde su origen, desde la concepción del poder tripartita que parte de las reflexiones de los pensadores del siglo XVIII francés, sobre todo, de Montesquieu, de Diderot, y que se plasma en el contrato social de Rousseau con mucha claridad, ¿cuál es esa función? Desde entonces la función del legislador es algo absolutamente claro. Se desnaturaliza en los países donde las instituciones son anómicas, donde no hay funcionalidad de las instituciones. Por lo tanto, nosotros en Alianza País, antes de seleccionar diputados, discutimos mucho la función del legislador en las condiciones particulares de la sociedad dominicana. Por lo tanto, no me sorprendió, pero nos obligó a pensar un poco el espacio en el que uno interactuaría en caso de que Alianza País logre colocar un par de legisladores en las cámaras. Lo fundamental es la idea de la nueva representatividad. Con esa práctica que los congresos dominicanos han tenido de ser sello gomígrafo del Poder Ejecutivo, de constituirse ellos mismos en cuerpo de legislación a su propio favor, cuando una cosa taxativa de la formación de toda estructura legislativa a partir de lo que la cultura occidental plasmó después del siglo XVIII, es que los parlamentos no pueden legislar en su propio provecho. Y en la República Dominicana lo que vemos siempre es que los legisladores lo que hacen más frecuentemente es legislar en su propio provecho. Y porque además son legisladores que reproducen la agenda del Poder Ejecutivo de manera mecánica y no cumplen, por lo tanto, con una de las funciones esenciales de la concepción tripartita del poder en la cultura occidental, que es la de ser contralor del Poder Ejecutivo. ¿Por qué?
porque las repúblicas provienen de la disolución del concepto de poder feudal, en la que lo que regía era el edicto regio, la bula o las consideraciones ex cátedra inapelables de un rey o de un ente semidivino que arbitraba la relación entre los hombres. De manera que cuando el poder concebido por los enciclopedistas del siglo XVIII se plasma, lo que hace es constituir tres variables de poder que son un cuerpo armónico entre sí. Y por lo tanto, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo son el pivote de un marco de convivencia que en la cultura occidental llamamos democracia. ¿Qué ocurre con parlamentos como el nuestro? Que la gente ve enteramente natural que el parlamento no disienta ni controle al poder ejecutivo, y eso es renunciar a una de las funciones fundamentales del poder legislativo. Por eso escuchamos, para que usted me explique esa parte que cae como anillo al dedo, que vimos hace un tiempecito corto al presidente candidato en Pedernales decir: yo quiero mi propio Congreso. ¿Eso no es parte de esa explicación? Claro, porque el poder en este país tiene una tradición autoritaria que en los 170 y pico de años de vida republicana ha variado muy poco. Nosotros hemos tenido apenas interregno de 25, 15, 30 años quizás, así siendo muy flexible, de verdadero ejercicio de la democracia formal. Y por lo tanto, los presidentes, la gente que maneja instituciones, tiene una concepción autoritaria del ejercicio del poder. Pero que no se guarda la forma, don Andrés. Ninguna, porque lo ven como natural, cuando es todo lo contrario. Cuando la pluralidad y cuando la función esencial del poder legislativo es ser el contralor de lo que antes no tenían ningún tipo de control en la expresión medieval del poder, vale decir, de la bula, del edicto regio, de esas manifestaciones del poder que eran inobjetables, indiscutibles. La concepción democrática prevé que la función del poder ejecutivo sea la del poder ejecutivo, ejecutar el cuerpo de leyes que establecen las cámaras legislativas a partir de una constitución específica, y que el poder legislativo opera como contralor de esa posibilidad de que este presidente, que es la encarnación del poder del rey transferido en la democracia a la expresión parlamentaria, se convierte en un poder dictatorial. Y en consecuencia, el legislador, por eso el poder legislativo es el primer poder de la nación. Los legisladores no lo saben en este país y la gente lo ignora. Pero el primer poder de una nación, en el sentido de la concepción occidental, es el poder legislativo. Y por lo tanto, los legisladores tienen que controlar al poder ejecutivo. Te pongo dos ejemplos. ¿Cómo es posible que la Cámara de Diputados y el Senado de la República, que apoyó, que defendió la primera versión del contrato de la Barrigol, sin leerlo, sin analizarlo, simple y llanamente porque se lo mandó el Poder Ejecutivo, después esa misma gente, sin ningún ejercicio autocrítico, después del discurso del presidente Medina, cuando tildó el contrato de la Barrigol como oneroso para la nación, como una expresión degradada del antipatriotismo, porque él hizo un discurso patriótico, esa misma Cámara que refrendó, cuando se lo mandó Leonel Fernández, ese contrato de la Barrigol, sin ningún juicio crítico, da marcha atrás y aprueba la revisión contractual, con todos los anatemas y los epítetos que le endilgó el presidente de la República. Simple y llanamente porque no cumplen su función, pero hay de todo. Hay una variable infinita en la que el Congreso en este país es un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. Pero además, yo me río mucho oyendo
las propuestas de candidatura, particularmente de los candidatos oficialistas para senadores y diputados, que es como una especie de pasar balance a su propia gestión. Y te puedo poner un caso. Yo oigo mucho el spot publicitario de la diputada hermana del presidente Medina, Yomaira, Yomaira Medina, San Juan de la Maguana. ¿Y qué dice? Para que sigan las recetas médicas, sí, para que sigan las citas con los doctores, para comprarle las recetas médicas, para regalar ataúdes. Y tú dices, pero ¿y en qué país vivimos? Un concepto errado de su función. Un senador, un diputado es eso, sustituir las funciones de un área del aparato del Estado, como lo es el Ministerio de Salud Pública, como una función natural del legislador. Esa no es la función del legislador. El legislador debe legislar, pelear para que en su área haya mejores hospitales y para que haya un sistema de salud que provea de medicina y de atención médica adecuada a los ciudadanos que él representa, porque vivimos en un país de un poder representativo. Esas son las funciones del legislador: pelear esos espacios, discutir ideas, tratar de que, por ejemplo, la planificación del sistema educativo prevea la supresión de una inequidad dentro de la estructura del sistema. ¿Cuál es? El hecho de que, aunque hablamos del 4%, el 4% ya es una conquista que ha sido totalmente adulterada y que tampoco va a dar para resolver los problemas educativos. El 4% apenas va a poner en condición de desempeño el sistema. Pero, sin embargo, en la República Dominicana no hay un solo sistema educativo, hay dos. Y dentro del sistema público educativo existe el mayor nivel de inequidad, pese al 4% que tiene cualquier sistema educativo en el mundo. Y es el hecho de que de 0 a 5 años, más del 89% de los niños pobres que forman parte del sistema educativo público no asisten a la estimulación temprana y a la educación inicial. Más del 89%, apenas si el 12% está cubierto por el sistema. Y esa es una inequidad que cualquier legislador tiene que plantearse a la hora de hacer distribución de una estructura presupuestaria y ejecución de ella, la corrección de un punto de partida en lo que constituye la formación individual de los sujetos sociales, que es absolutamente desventajosa para los pobres, porque la clase media alta, la clase media media y la clase media baja manda a sus hijos a colegios y está cubierto el 100% del 0 al 5 años, lo cual no es una injusticia de pequeño calibre, porque la neurolingüística ha informado en el mundo moderno hoy día que esa etapa de la formación del niño es la etapa fundamental para la estructuración de los procesos nociológicos. Y por lo tanto estamos privando a los niños pobres de ser competitivos en el orden social a partir de lo que el Estado tiene que proporcionarle como responsabilidad colectiva. Yo creo que lo que un legislador debe hacer es eso: legislar, ser contralor de la expansión en este país desnaturalizante del poder ejecutivo, contribuir a corregir los déficits sociales que la mala distribución de la riqueza en la República Dominicana ha originado históricamente. Nosotros tenemos 52 años de crecimiento continuo en la República Dominicana, no desarrollo, crecimiento. Aquí ha habido crecimiento hasta en las etapas de crisis. En la etapa de la quiebra bancaria, el crecimiento fue de 2.1. Hubo crecimiento hasta en los momentos de crisis. Lo que no hay es desarrollo. Lo que no existe es un desarrollo sostenido, porque la distribución de la riqueza que produce la sociedad dominicana cada vez más se va concentrando en pocas manos. Menos del 8% de la población posee, en lo que respecta a posibilidad de valores de cambio y valores de uso en el orden social,
más del 50% de la riqueza producida. Y por lo tanto, la sociedad dominicana es una sociedad inequitativa y polarizada, porque la historia de este país es una historia de injusticia y es una historia de privilegios y de explotación desconsiderada y de corrupción, esencialmente. Usted sabe, y todo el equipo que le acompaña, que hay grupos de poder que impiden que candidaturas como la de usted llegue al Congreso por la forma de manejarse y que todo tiene que estar como manda la ley. Y aquí muchos grupos tienen prácticamente su circuito, es como un círculo vicioso. Dice, aquí no puede entrar nadie que tenga esos lineamientos de tal cosa, esto, de la moral, de la buena costumbre, porque a nosotros lo que nos interesa es estar rodeado de, para poder conformar estas asociaciones de malhechores. ¿Usted no cree que eso haya de una u otra forma calado tanto que impida que una figura como don Andrés L. Mateo pueda llegar al Congreso? Es posible. Nosotros no, las sociedades no se inducen. Las sociedades son como son, no como deberían ser. Y uno, cuando se inserta en un proceso de carácter político, en una sociedad subdesarrollada y en la cual la democracia es solo un paramento formal, tiene que saber perfectamente frente a qué cosa está. Por ejemplo, nosotros no tenemos ninguna posibilidad económica de competir desde el punto de vista de la oferta electoral a partir de las limitaciones que la promoción, la propaganda tiene. Estamos conscientes de eso. Te puedo poner un caso. Yo me topé en un supermercado con una de las candidatas del partido oficial poco antes de la convención de su partido, y ella me dijo que había gastado un poco más de 50 millones de pesos en la pre-campaña. Yo sé perfectamente cómo se obtienen estos fondos, no necesariamente salen de sus bolsillos, pero eso es común a todos los candidatos del partido oficial. Tanto así que entre ellos ahora mismo hay pelea, porque algunos dicen, en el caso por ejemplo del candidato José Laluz, que es también de la circunscripción número 1, que están usando el Estado en su contra, porque según él, las otras candidatas han gastado cientos de millones de pesos en su promoción. Yo vi un operativo médico de una candidata que es diputada el sábado antes pasado, con furgones, con comedor, con parte del comedor económico, con comida. Es decir, obviamente esas son acciones que yo no puedo hacer y que además, si pudiera, desde el punto de vista económico, tampoco haría, porque no están de acuerdo con mi visión de las cosas, con mi moral, con mi concepción del poder desde el punto de vista de su expresión política como una forma de concretar el bien común en el orden social. Y luego está el despliegue de vallas y promociones televisivas y de prensa. Mira, una sola, bueno, todas, pero una sola de las candidatas, e incluyendo al candidato también masculino, que es uno solo, José Laluz, del partido oficial, ella me dijo que tenía alrededor de 112 vallas en todo el perímetro de la circunscripción número 1. Y es cierto, yo las veo y las puedo contar. Bueno, hay vallas de esas que valen casi $500,000 de pesos, las que están en altura, que tienen una dimensión grande. Mantener una valla de esa es $500,000 de pesos al mes, lo que quiere decir que es una cifra, una sola valla, absolutamente desproporcionada para los candidatos, por ejemplo, de un partido como... Yo no he visto ninguna de usted. Ni verás, porque yo no tengo con qué montar una valla, ni tampoco con qué poner un afiche, ni voy a pagar para poner un afiche en las condiciones en que la práctica política se da. Yo he usado lo que son los medios naturales, con naturales a mí, mis columnas de prensa, mi participación en la televisión, las redes sociales, los conversatorios que hemos hecho en materia de discusión de los problemas públicos del país, las confrontaciones entre candidatos. Ellas no van a debate porque yo
yo estimo que no tienen nada que debatir después que usted se pasa 16 años en el Congreso. Yo no sé que usted le puede venir a decir a la gente. A proponer a la gente. Nosotros conocemos las limitaciones, pero nosotros apostamos a que haya en el país, por lo menos en un sector importante, tanto de la clase más baja en la estratificación social, como de la clase media, e incluso de los sectores altos, porque en la circunscripción que yo voy hay una ventaja, y es que desde el punto de vista económico son grupos sociales, con excepción de pequeños bolsones, pero que son significativos, de áreas de sectores marginados de la sociedad, pero hay un buen grosor de ciudadanos que tienen un nivel económico significativo y por lo tanto están al margen de la manipulación social, y que además tienen formación educativa de un nivel apreciable. Y en esos estamentos es posible que la conciencia pueda producir algún tipo de fenómeno. Nosotros apostamos a hacer propuestas diferentes, propuestas fundadas en lo que la concepción política fundada en el bien común, porque en este país, desgraciadamente, el ser diputado, el ser senador, el ser ministro son oportunidades para robar o para vender influencia o para enriquecerse a nivel No, personal. y que hay que decirle a la gente que todo el que invierte 50 millones de pesos en esa candidatura a diputado es porque lo va a porque, para empezar. Sí, para empezar. Sí. No, usted no se puede ir de aquí, don Andrés, porque necesito su análisis, su parecer sobre la situación de la Junta Central Electoral, el conteo manual o electrónico de los votos. ¿Por dónde usted se inclina, manual o electrónico? No, bueno, la ley es muy clara. La ley establece un conteo manual delante de todos los candidatos en el recinto electoral, no en las juntas. Y lo dice con toda claridad. El problema se deriva esencialmente de factores combinados. Primero, la personalidad del presidente de la Junta. La Junta es un organismo que se supone sea un organismo corporativo, pero en la práctica es un organismo de dirección ejecutiva personalizada y por lo tanto quien da la tónica, quien toma las decisiones, aunque en un gesto, en algunos casos totalmente formal, se lleve al pleno, pero quien decide es Roberto Rosario. Para octubre debieron haberse probado esas máquinas. Estamos en mayo. Las máquinas llegaron hace 11 días. No hay ninguna posibilidad de que los técnicos, de que las personas que van a manejar sean adiestradas adecuadamente en el manejo de estas máquinas. Eso por una parte. Pero por otra parte, los experticios técnicos tampoco se han realizado a profundidad, porque hay muchos métodos de adulteración de este tipo de máquinas a partir de estructuras algorítmicas, los algoritmos, que pueden permitir una adulteración de el voto capturado en lo que respecta a su destino final. ¿Usted no confía si es 100% electrónico? ¿No confía? No, y es preferible hacerlo manual en las condiciones. No es que no se use lo que se compró, la electrónica, porque esa es otra cosa que habría que discutir. Sí. El costo de estos aparatos. De los equipos y esas cosas. Muchas otras cosas. Ahora, la realidad es que el voto manual va a producir mayor garantía de seguridad, mayor sosiego en la sociedad dominicana. La Junta dice que no va a incluir ni lo congresual ni lo municipal. Bueno, ese es otro error. Va a incluir, y deja el problema tal y como estaba, la presidencial, pero después del envío electrónico. Lo que quiere decir que no va a valer igual, nada, sí. Porque todos sabemos las estrategias comunicacionales, cómo operan. El primer impacto, lo que se fija en la mente, son las primeras informaciones de carácter, de carácter provisional, que después se hacen definitivas
y en consecuencia es una situación bastante peligrosa. Yo estimo que eso se debe solucionar porque él dice el presidente que altera el cronograma, pero no es verdad. Simple y llanamente hacer el conteo manual e inmediatamente levantar el acta, remitirlo por la vía electrónica, porque estamos hablando no del voto. La gente piensa que lo que discutimos es el voto electrónico. No es voto electrónico, es captura de los datos electrónicos y envío electrónico. No es voto electrónico. Por lo tanto, se puede variar sin que el cronograma se altere y es una mentira decirlo. Yo quiero en 30 segundos que el personal me permita para que don Andrés L. Mateo invite a este pueblo, principalmente a los que pertenecen a la circunscripción número 1, a votar por él este próximo 15 de mayo. Nosotros aspiramos a establecer una nueva idea de la representatividad en el Congreso. Nosotros creemos que un congresista tiene que ser un paradigma, un modelo, un referente. Nosotros no queremos barrilito, no queremos exoneraciones. Vamos a renunciar el primer día al barrilito, a las exoneraciones, a las asignaciones especiales, a las comisiones. No queremos ningún tipo de estipendio que no sea el que establecen las leyes, el salario del legislador. Y por lo tanto renunciamos de antemano a todo ese tipo de privilegios que han hecho una fuente de corrupción del Parlamento en la República Dominicana. Esperamos que esa práctica diferente sea leccionadora en el país y que los ciudadanos voten por una opción que lleve la ética al Congreso. Gracias, don Andrés, por estar aquí compartiendo con nosotros. Señores, mañana con Dios delante esperamos estar aquí.